Tardes, muy bienvenidos a nuestro encuentro de Perashat Shavua a través de la óptica de este Humash de Shabbat del rabino Sloni, rabino Noach, Shalom Noach Berezovsky, de Hatzadik Ibrahá, fallecido en el año 2011. Toda la perspectiva del Hasidut es una perspectiva sumamente profunda y por sobre todas las cosas una perspectiva integrativa. Quiere decir que nos llevan siempre y permanentemente a poder percibir el todo más que una sola parte. Hoy vamos a compartir uno de los escenarios tal vez más esenciales, fundamentales, diría, en la vida del pueblo judío, porque venimos de compartir Perashat Yitro, y ese momento obviamente representa el momento único, esencial, fundacional, cuando Am Israel escucha de boca de Dios los 10 mandamientos, como se suelen ser llamados, Hasedet Antiperot, y que en ese momento esa experiencia fue una experiencia única, conmocionante, y por sobre todas las cosas, una experiencia que Am Israel no habría de olvidar jamás y que la memoria habría de pasar de padres a hijos y así sucesivamente a través de las generaciones. Ashrei ha'am shekach lo, Ashrei ha'am she'Hashem elokah. Así decimos en nuestra plegaria cotidiana 3 veces al día. Feliz el pueblo que es así, feliz el pueblo que Hashem es su Dios. Bueno, ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם, את כל המשפטים. Nos dice la Sagrada Torá en esta perashá de Mishpatim, y nos dice entonces el texto de la Torá, Vayavó Moshe, y vino entonces Moshe, Vaisaper Laam, y le relató al pueblo todas las palabras de Akadosh Baruj Hu, de Kol Mishpatim, y todos sus juicios y estamentos. Kol Am, Kol Echad, y respondió el pueblo todo a una sola voz, al unísono, Vayomeru, Kol Asher Diber Hashem, nace. Y dijeron todo lo que diga Hashem, habremos de hacer. Esto pasa en el final de Perashat Mishpatim. Estamos hablando, estoy en el capítulo 24, a partir del versículo 3. Vayavó Moshe, ¿qué significa? Explica Rab Reggio para poder ubicarnos y después hablar de Netivot Shalom. Hasta aquí Moshe estaba en el lugar a donde se había acercado a esa densa neblina que representaba la representación misma de la presencia divina. Pero ahora había descendido Moshe por la orden de Hashem de la montaña hacia la parte inferior de la montaña, al lugar donde estaba todo el pueblo en el momento de Matan Torah. Beitajen dice, y es posible que cuando Moisés se separó de su lugar y empezó a venir hacia el pueblo, se acercaron a él las cabezas de tribus y los ancianos a un lugar donde estaban esperándolo a Moshe, que era el Mahamat Kohanim, donde estaban los sacerdotes, Hanikashim el Hashem, que estaban prontos para acercarse a la presencia de Dios. Y dijeron entonces, Beatá Lamanamut Kito Gelenu, y en ese momento dijeron al pueblo de Israel, ¿por qué vamos a morir? No sea que la presencia del Kadosh Baruj Hu, su fuego, nos consuma. Entonces le dijeron a él, Tareb Atar Shema, acércate tú y habremos de escuchar, porque estaban seguros que Akadosh Baruj Hu hablaría con ellos todas las mitzvot, cuando fue los 10 mandamientos. Y entonces Moshe viene con todas esas mitzvot y se las cuenta al pueblo. Y por lo tanto, ¿qué dice el pueblo? Vayan con la. Todo el pueblo respondió, todo lo que diga Hashem, haremos. A renglón seguido, versículo 4, dice el Sagrado Torah, Vaichtov Moshe kol divrei Hashem,
Y entonces Moshe escribió todas las palabras de Hashem, se refiere que escribió, ¿qué cosa? El Sefer HaBerit, porque ahora estaremos viviendo un momento muy importante, como les decía, el momento en el cual se habrá de hacer un pacto a través del libro. Hasta aquí fue la palabra de Hashem. Ahora llegará el libro, llegará la palabra escrita. Y entonces Moshe Rabbeinu escribe todo eso y tomó el Sefer HaBerit y tomó el libro del pacto, Vaikra Beozneam, y lo leyó a los oídos del pueblo. Y en ese momento, ¿qué dice la Torá? Vayomru. Y entonces el pueblo de Israel, cuando escuchó el Sefer HaBerit, en ese momento todo el pueblo de Israel dijo, Kol asher diber Hashem, naase benishma. Todo lo que Hashem nos ha dicho, nos ha ordenado, ahí aparece el famoso dicho que nosotros, creo, la mayoría de nosotros recordamos, naase benishma. Haremos y oiremos. Muy bien. Dice el relativo Shalom. Esto está al final de Perashat Mishpatim. Pero el relativo Shalom quiere que nos ubiquemos, porque si no, va a ser difícil poder comprender el escenario. Dice él, Yine Parashá Zoh está Od Bifnei Matan. Tenemos que saber que esta Perashá, que está al final de Mishpatim, fue antes de Matan Torah. Fue antes de la experiencia de la revelación de Hashem en el monte Sinaí, que pasó en Perashat Yitro. Pasó antes. Que de Ita Behazal, Umubá Rashi, como explicaron nuestros sabios de bendita memoria. Y como lo menciona Rashi en su comentario, el Tzaddik Reú, Lama Nifte Barratán. Entonces, lo que usted se va a preguntar, dice el nativo Shalom, como yo me lo pregunto, es ¿por qué fue escrita en este lugar? De Abshein Mugdam Umujar Batorah, dice, está muy bien. Usted me va a decir que ya aprendimos que en cuanto a la Torah, no hay cronología posible. La Torah no guarda un orden cronológico porque no es un libro histórico. Si hay una cronología, es una cronología espiritual. Y por lo tanto dice, a pesar de que en la Torah no hay Mukdam o Meujar, antes o después, no vamos a poder comprender el texto porque fue escrito antes o después. Bevadai yesh kavanah meyuchedet. Por supuesto que todo esto reviste una intención muy particular, que en Perashá Kabbalat Torah, y toda la Perashá que representa la recepción de la Sagrada Torah, se divide en dos. Mejeleket Batural Ishnai. En el relato se divide en dos partes. Una parte está en Perashat Yitro y otra parte está al final de Mishpatim. Ubeelza, ¿y qué hay en el medio? En el medio, Ipsik, Kol Pejol Parashat Mishpatim. Ah, qué interesante. Tenemos Perashat Yitro, Mahamad al Sinai, la primera parte. En el final de Perashat Mishpatim está la segunda parte de Kabbalat Torah. Y en el medio están todos los Mishpatim, todos los estamentos y juicios que Kadosh Baruj Hu ha de enseñar al pueblo de Israel a través de, por supuesto, Moshe Rabbeinu. Qué interesante. Esta es la perspectiva que nos está diciendo el Netivot Shalom. De Abshe Darshu Hazal, y a pesar de que nuestros maestros de bendita memoria interpretaron de Ele Mishpatim, que cuando empieza nuestra perashá dice de Ele a Mishpatim, y estos son los juicios y estamentos. El hecho de decir Vav, la Vav copulativa, la Vav conjuncional, y estos son los juicios, esto quiere decir, Mosifa la Rishonim, viene a agregarse, a sumarse a los primeros, que quiere decir, así como los primeros fueron dichos en el monte Sinaí, estos también fueron dichos en el Sinaí, por lo tanto, era suficiente que diga Ve'ele leachar kol perashat Kabbalat Torah. Podía haber dicho, después de toda la perashá de Kabbalat Torah,
la primera parte y la segunda parte, que acabamos de comentar al comienzo del show, la segunda parte podía haber comenzado ahí con el Mishpatim. ¿Para qué hizo la interrupción en la mitad? ¿Para qué tenemos Perashat Yitro, primera parte de Kabbalat Torah? ¿Para qué tenemos el final de Perashat Mishpatim? Cuando Moshe vino al pueblo, escribió todo, hizo el Sefer Amerit, y el pueblo dijo todo lo que ha dicho Dios, Naaseh Benishma. Eso es Kabbalat Torah 2. ¿Para qué en el medio están todos los Mishpatim? Interesante pregunta. Y algo más. Quisiera, dice el Netivot Shalom, Ledayek. Quiere decir, quiero participar de otro aspecto que quisiera analizar en detalle. Vayabó Moshe. Dice la Torá, lo que leímos al principio de nuestro Sheur, vino Moshe Baisaperla a Ahmed Kol Divrei Hashem, y les narró al pueblo las palabras de Hashem. ¿Por qué dice Baisaper? ¿Por qué dice y narró, relató? ¿Y por qué no dice, como en los otros versículos, Bayomer o Baidaber, y habló estas cosas? Bueno, y cita ahora el sagrado libro Divrei Moshe, de Rabbi Moshe Medolina, increíble, ¿no? De Italia. Se llamaba así, Divrei Moshe. Que Rabbi Moshe Medolina, en su libro, trae una kushia, quiere decir, trae una dificultad agregada a todo lo que estamos estudiando ahora. Madua betchila ketiv rak vayomru, dice, en el párrafo que yo leí, que es Kabbalat Torah 2, la primera vez, cuando escucharon a Moshe, que les relató lo que les relató, dijeron al principio todo lo que dijo Dios, haremos. Y solo después que dice Vaichtov Moshe, y solo después que leímos hoy, capítulo 24, versículo 3, 4. Bien, para que se ubiquen los que llegaron un poquitito más tarde. Inmediatamente después de eso, ¿qué dice? Que Moshe escribió todo esto y lo leyó a los oídos del pueblo, y está dicho, y dijeron todo el pueblo, todo lo que Hashem ha dicho o ha hablado, nace de Nishma. Haremos y oiremos. Nace primero, nace de Nishma después. Esto está atento el Rab Moshe de Dolina. Dice, algo más viene aquí a sustentarse como un texto antagónico. Entonces, la kushia, la dificultad ya conocida, que todo el mundo estudió alguna vez, porque Israel dijo primero haremos y después oiremos, escucharemos. Lo lógico es que la persona primero entienda, escuche, entender y después hacer lo que escuchó y entendió. ¿Cómo es posible hacer antes de escuchar, de aprender lo que tienen que hacer? Esa es la dificultad básica que aprendimos en cualquier instancia. Y como esto también aparece otra dificultad sobre lo que dijeron nuestros sabios de bendita memoria. ¿Qué dijeron los Jajamim? Kiem Abraham Avinu et kol Torah kula ad shelo nitna. Una afirmación rabínica en la Gemara dice que Abraham Avinu cumplió con toda la Torah antes de ser entregado. ¿Cómo podía cumplir con la Torah antes de ser entregada? ¿De dónde sabía lo que tenía que hacer? Pregunta en el tipo Shalom. Y explica que estas 613 mitzvot están pautadas respecto a los 613 órganos, tendones en el cuerpo del ser humano. Así como en el cuerpo también hay en el alma 248 órganos y 365 tendones y articulaciones que habrán de recibir su hayut, su vitalidad, por medio del cumplimiento de las Tariat Mitzvot. Fantástico. Nuestro cuerpo y nuestra alma de repente se movilizan a partir de ¿qué? De las 613 mitzvot. Pero esas 613 mitzvot están relacionadas con Ramach Evadim, con los 248 órganos que conforman el cuerpo humano, más
365 tendones y articulaciones. Todo lo que sostiene el cuerpo y todo lo que le da vitalidad. Así interactúan las mitzvot con nosotros. Y por lo tanto, era apropiado, que no hay, así como no hay necesidad de seducir al ser humano a comer, porque es una necesidad existencial el hecho de que coma para que su cuerpo se mantenga, porque Kadosh Baruj Hu ha creado en el ser humano, dice Netivot Shalom, ya los instrumentos para que el cuerpo por su propia naturaleza, dice el Rab, mitave, desea alimentarse, desea comer y darle vitalidad a esa necesidad corporal sin que lo obliguen, sin que nadie lo apremie, e inclusive un niño recién nacido reconoce y entiende por sí mismo lo que representa increíblemente, ¿no? No sabe distinguir nada, pero tiene hambre y llora hasta que le dan de comer. Y de esta manera era apropiado también que fuese todo con respecto al tema de la Torah. Miren qué relación que hace, excelente. Porque cada persona de Israel aparecería entonces como deseosa por sí mismo de cumplir todos los 613 mitzvot que son el alimento espiritual, dice el autor, para su alma. Pero el hecho de que las cosas no son verdaderamente así, ¿saben por qué? Porque lo material que hay en nuestro cuerpo casi que oscurece toda esa proporción de lo espiritual. Y entonces, obviamente, a partir de esa gran materialidad que el ser humano, que nosotros los seres humanos poseemos, no puede sentir, no puede comprender todavía ningún aspecto de lo espiritual. Y esa materialidad, esa gashmiut, está como interactuando como una separador, como una barrera que interrumpe entre el hombre y su espiritualidad. Por eso, dicen los Jajamim, que Abraham vino, tuvo una virtud. ¿Cuál fue la virtud de Abraham vino? Abraham vino, logró pulir, purificar, limpiar toda esa materialidad y la alcanzó y lo hizo en el punto de máxima acción de purificación. Como dijeron los Jajamim, y cita a la Gemara de Nedarim, Ben Shalosh Shanim, Hidet Boró, para mostrarnos a un Abraham puro. Entonces nos lo llevan a Abraham, no al adulto anciano que nosotros conocimos, sino nos llevan a un niño pequeño, a un tinoc, que es más puro que una criatura. A los 3 años conoció a Abraham a su creador. Y después de eso fue pulido, llevado a un pulimiento mayor cuando fue arrojado al horno de fuego en su ciudad natal, en Ur de los Caldeos. Y entonces ya no quedó en él, pero ni siquiera una mácula, una mancha pequeña, hasta que prácticamente el fuego no podía influenciarlo a él para mal. Y por eso es que Abraham Avinu no tenía que estudiar Torah y Mitzvot. ¿Por qué? Dice Netivot Shalom, porque si lo tomamos desde la perspectiva que lo hemos de conocer, niño, y ya el adulto que es arrojado al horno del fuego, en el sentido del pulido, ¿no? Ese fuego que quema, pero no quema, sino que limpia. Entonces dice, Abraham Avinu no tenía ya la necesidad de estudiar Torah y Mitzvot. ¿Por qué? Porque cada uno de sus órganos, de por sí, iban en pos del deseo, del anhelo, más que el deseo de poder cumplir una mitzvah. Y así como la naturaleza de nosotros los seres humanos, está el deseo de comer para subsistir,
Así Abraham vino, se dejaba entonces llevar para cumplir los 613 preceptos antes de que fuera entregada la Torá. Por supuesto, cuando uno quiere entender el mensaje que trae el mundo del Hasidut, a partir de lo que afirmaron nuestros Jajamim, es que la Sagrada Torá tiene un recorrido esencial que se llama oral. Y esa oralidad tiene un punto de partida cuando Kadosh Baruj Hu habla con Adán, cuando el Kadosh Baruj Hu habla con Javá, cuando el Kadosh Baruj Hu habla con Caín, cuando el Kadosh Baruj Hu habla con Noah. Existe una transmisión, existe una palabra, existe la Torá. Pero dice, Vaishlach Abraham et Yadó, Vaikach et Amahelet Ishot et Beno. Y entonces Abraham arrojó su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Shateivot Vaishlach et Yadó, Em Bishorá Yetur Lashon. ¿Para qué me dice? Abraham arrojó su mano y tomó el cuchillo. Vaishlach et Yadó, no lo necesito. No hace falta que esté mencionado en el pasú. Está de más. Extendió su mano. ¿Qué gano yo con saber si la extendió o no? Lo que más me interesa saber es si tomó el cuchillo o no. Entonces dice, aparentemente están de más, sino que, dado que los órganos, los miembros de Abraham Avinu, hicieron por sí mismos la voluntad de Dios, la voluntad de Dios era verdaderamente no sacrificar a su hijo Isaac. Y por lo tanto, su mano no quería, tenía vida propia, no quería tomar el cuchillo. Y por eso dice, Vaishlach Abraham et Yadó. Abraham tuvo que mandarla a la fuerza. Brillante interpretación del Midrash en este caso. Y de esa forma era como los órganos de Abraham, los miembros de Abraham, interactúan con fuerza e impulso propio. De acuerdo a esto, entonces, dice el Netivo Shalom, podemos explicar el Naaseh antes que el Nishma. Vamos a entenderlo desde una perspectiva nueva. Dice el Netivo Shalom. Así podemos entender el haremos antes del aprenderemos o comprenderemos. Hazal dijeron en la Gemara de Shabbat, Israel Mishamdu al Sinai Pascaso a Hamatán. Estudiamos en varias oportunidades que en el momento que Am Israel llegó al monte Sinaí, cosa que hacemos referencia en este Darje Noam, de este próximo Shabbat precisamente, donde hablamos del Ar Sinai y su trascendencia en la vida nuestra, en la vida de todos los tiempos. Am Israel que llegó al monte Sinaí, Pascal Zohamatán, se terminó en ellos su impureza. Zohamá quiere decir suciedad. Sabemos que el Am Israel venía arrastrando todo un escenario de altísima complejidad que se llamaba Egipto. Mitzrayim es todo lo que representó en el pueblo de Israel un concepto de Zohamá. Zohamá quiere decir de suciedad, de impureza. Entonces el hecho de haber llegado al monte Sinaí, Pascal Zohamatam, eso de repente tuvo su final. Interesante. Nizdakej Ahombriut. Quiere decir que toda la materialidad se pudo ver purificada, pulida, llegó a su máxima expresión de pulimiento, y por eso llegaron a un nivel que pudieron entonces estar por encima de la situación de la realidad material, y por eso dijeron nace, Benish. Adelantaron el nace al Nishma. El haremos a el estudiaremos y comprenderemos. Que quiere decir que antes de escuchar Malasot Ebrehem, dice, antes de escuchar lo que tenían que hacer, sus Evarim,
sus órganos y sus miembros, ellos se llevaban por sí mismos en dirección a cumplir la voluntad de Dios. Todos los Shabbatot cantamos en la tefilá. Esto siempre les pido a Sherenu, ¿no? Que podemos prestar un poquito de atención a la tefilá. Kal atzmotai tomarna Hashem mi jamoja. Toda mi, está traducido mi interior. Atzamot quiere decir mis huesos. Toda mi esencia, todo mi ser interior, todo mi esqueleto, también está diciendo cada Shabbat, Hashem mi jamoja. Hashem quien es como tú. Eso es que antes de nada, ya el cuerpo estaba llevado en dirección al Kadosh Baruj Hu. Y de esta manera se explica lo que dice la Agadá de Pesach. Esta semana hablamos mucho de la Agadá de Pesach. Esto se lo conté, se lo dije a mis alumnos en el Ulpan. La Agadá de Pesach dice: Ilu Kerbanu Bifnei Har Sinai, Velo Natan Lanu et Torah Dayen. Ilu Kerbanu Bifnei Har Sinai, Velo Natan Lanu et Torah, Velo Natan Lanu et Torah Dayen. ¿Cómo se le ocurre al Baal Agadá? Si tan solo nos hubiera acercado al monte Sinaí y no nos hubiera entregado la Torá, hubiera sido suficiente. Dice, ¿qué nos tocaba a nosotros de que nos acercó al Sinaí si no era para recibir la Torá? La explicación, dice en el Kibot Shalom, es que cuando el pueblo de Israel estuvo parado a los pies del monte Sinaí, se terminó su impureza, toda su suciedad. Pudieron purificarse totalmente del Homer, y todo lo que representaba esa dimensión material. Dice, y si no hubieran recibido mitzvot en Matan Torah, aunque no hubieran recibido nada, sus propios órganos y miembros de su cuerpo se dejarían llevar por sí mismos para hacer la voluntad de Dios. Así como Abraham vino, cumplió toda la Torah. Excelente idea. Por lo tanto, el Baal Agadá, el autor de la Agadá de Pesach, termina todo este relleno diciendo: la gente Tová, Kefulá, Umejupelet, la Makom Alem. Un bien doble y redoble al Todopoderoso sobre nosotros, que nos acercó delante del monte Sinaí y nos dio la Torá. Porque en la entrega de la Torá se agregó una dimensión completamente nueva, algo más allá de lo que sus órganos y miembros internos se purificaron y que podrían por sí mismos ya, no necesitaban ser movilizados por mí, sino que podían cumplir por sí mismos todas las 613 mitzvot. A Kadosh Baruj Hu nos agregó una orden más sobre todas las mitzvot, que es el nivel, el escalón más alto. Como dijeron Hazal en la Gemara de Kiddushin, Gadol Metzubeh Beose, Mimisha y no Metzubeh Beose. La Gemara nos dice, tiene más trascendencia aquel que fue ordenado y que cumple, que aquel que no fue ordenado y que cumple. Y es lo más. Dice, y algo más quiero decir, con respecto a este punto de la Madregame Yuhed, a este nivel tan importante que te estoy explicando del Metzubeh de Ose. Cuando yo he elegido aceptar el mundo de las mitzvot, entro en la dimensión de Metzubeh, fui ordenado, de Ose, y cumplo con lo ordenado. Porque cuando eso pasa, cuando tenemos la dicha de poder cumplir con la mitzvah, y en ese momento recibir esa voluntad del Todopoderoso de decirnos, Gadola Metzubeh, o sea, es mucho más trascendente aquel que fue ordenado y que cumple,
Az yesh bechol ki'um a mitzvah. Entonces en ese momento dice, hay en todo, en la existencia y el cumplimiento de la mitzvah, como dijeron los sabios en el Midrash, Sheamarti Benaasa Uretzomi. ¿Qué dice Dios? Que cuando yo cumplo las mitzvot, Akadosh Baruj Hu en el cielo dice, esto es lo que yo dije y tú has cumplido con mi voluntad. Esto pertenece a un punto cuando lo dije y tú has cumplido con mi voluntad. Quiere decir que hubo alguien que fue ordenado para eso. Y cuando Akadosh Baruj Hu ordena, esa orden que Akadosh Baruj Hu me da a mí, nos da a ustedes, les da a ustedes, perdón. Mañana, cuando las señoras van a encender las velas de Shabbat, Asher Kiddeshanu Bemitzvotav Letzivanu, Leadlik Ner Shel Shabbat. Están diciendo, esa orden que Kadosh Baruj Hu os da a vosotras, dice el Netivot Shalom, ese tzivui, esa orden da una fuerza superior al Yehudí para poder sostenerse y enfrentar todas las pruebas que se le presentan en la vida. Muchos aspectos hay en la Torá que en forma natural la persona no puede cumplir, no puede asumir. ¿Verdad? Mashiyesh, pero solo en aquello que hay un tzivui, una orden, cuando dice Asher Kideshanu Bemitzvotav, eso te imprime una fuerza inusual para poder llegar a eso. Interesante, todas las mitzvot que cumplimos, poner tefilín, Asher Kideshanu Bemitzvotav, Betzivanu la Azog de libre Torah, estudiar la Torah, etc. Y todo esto, dice el Netivot Shalom, y lo que está por sobre todo, los niveles, es el tema del tzivui. Esto que Kadosh Baruj Hu ordena. Es porque por medio de ese tzivui, por la orden sobre una cosa, un aspecto, y ya Shoresh Elión, Ukdusha Elioná Bemitzvazot. En el momento que proviene la orden y yo la asumo, en ese momento se crea esa raíz en lo más elevado, así como una santidad en lo más elevado de esa mitzvah. Porque cada mitzvah en la Torah, dice el Netivot Shalom, tiene un Shoresh Elyon. Está con su raíz allí, en lo más recóndito de lo alto. Y cuando un Yehudí cumple una mitzvah, porque el Todopoderoso se la ordenó, lo que está haciendo es traer sobre sí esa santidad suprema del que nace allí en el Shoresh, en la raíz de la mitzvah, y es cuando verdaderamente cumplo esa mitzvah, digo la brajá, y de repente parece crearse un conector entre mí y el Todopoderoso. Y esto es lo que dice Moshe Rabbenu en Perashat Kedushim, en Sefer Vayikra, con respecto a la mitzvah Kibud Av Ba'em, con respecto a la mitzvah de honrar al padre y a la madre. Shei mitzvah amuvenet basecher, porque ¿quién no lo va a hacer? Es algo que racionalmente se entiende. Y también los pueblos no judíos, los no judíos, cumplen con esta mitzvah. Pero cuando la persona cumple esto porque él lo entiende a nivel de su razón, no es una acción buena, simplemente. Lo que no pasa cuando el Yehudí cumple esto, no porque es algo bueno y razonable, sino porque se lo ordenó el Kadosh Baruj Hu. Y entonces, ¿qué hago al cumplir la mitzvah? Estoy despertando, me estoy conectando con esa raíz superior, y entonces Mamshija y desde y atrae hacia sí esa Kedushá, esa santidad suprema.
Así dijeron los Jajamín en la Gemara de Shabbat, Anoji, Anoji. La palabra Anoji, Aleph, Nun, Jaf, Yud, es un notaricón. Notaricón quiere decir que yo puedo escribir Anoji, Aleph, Nun, Jaf, Yud, y escribo un sentido de otra palabra. Ana, Nafshi, Ketibat, Yahavet. ¿Qué quiere decir? Ana, por favor, mi alma, Ketibat, Yahavet. Lo escrito quiere que le des. Quiere decir, dice el Nativot Shalom, el Anoji ese, que es la emanación de la palabra divina. Y a partir de que el alma del hombre justo está envuelta de tiburón en su palabra, Kaj, así también, si así lo podríamos decir, Hashem Yitbaraj, si podríamos decirlo, dice, no es que sea así, el Todopoderoso, el alma está envuelta con palabras de Torah. Y por lo tanto, en cada mitzvah que Kadosh Baruj Hu nos ordena en la Torah, tiene Ana Nafshi Ketibat Yahavet. Ve entonces, por favor, mi alma, Ketibat Yahavet. Te ha entregado la palabra. Y cuando el Yehudí cumple la mitzvah, es el momento en el cual él se fusiona con el Todopoderoso. Y este es el punto más elevado de cuando Kadosh Baruj Hu nos dio a nosotros la Torah. Y a pesar de que podían haber llegado, por supuesto, a cumplirla por sí mismos, las mitzvot en forma activa, concreta, cuando Dios nos dio la Torah, se les sumó a ellos un sentido adicional, mashmaut ajeret, y completamente nueva, absolutamente nueva, en todo el cumplimiento de las mitzvot. Porque ahora ellos habrían de alcanzar esa madregá ilaít, habrían de alcanzar un nivel diferencial. ¿Saben cuál es? Del Metzubé de Osen, de aquel que fue ordenado y hace lo que le ordena. Porque cada mitzvah, insiste en el Timot Shalom, tiene esa raíz allí en lo recóndito para unirse a través de ella con el Todopoderoso bendito sea. En Kabbalat Torah, en el momento de recibir la Torah, de Gama Mitzvot Asichiyot, se invirtieron prácticamente todas las mitzvot racionales, como no matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Todo lo que podría parecer racional se invirtió para ser parte de la Sagrada Torah. A pesar de que son mitzvot, dice que la lógica humana las debería entender y aceptar. Y así como las naciones del mundo suelen cumplirlas también. Pero en Kabbalat Torah, en el momento que se produce Kabbalat Torah, la recepción de la Torah, Kiblu mitzvot elu, estas mitzvot recibieron un sentido diferente y una intención y una comprensión diferente. Y ya no es el mismo no matarás, que es sin recibir la Torah. Porque también en Pashtut, porque en el sentido más simple, de no haber sido por la orden emanada de la Torah, hay modos y hay formas que dice que habría formas que también cualquier ser humano encontraría la forma de permitir las cosas. Y en el momento que la Torah ha ordenado sobre esto, la Torah lo ordena en todas las circunstancias, en todas las formas. Pero en el principio, como he dicho, dice el Netivot Shalom, que a través de la orden que emana de Dios se agrega esa raíz superior, y en cada mitzvah de la Torah están atesoradas en el nombre de la mitzvah y los pesukim
secretos, ocultos, recónditos y raíces muy elevadas. Y esto es lo que se dice antes del cumplimiento de una mitzvah. Asher Kidbeshanu Bemitzvotav, como les decía anteriormente. El Kadosh Baruj Hu Kidbeshanu introdujo a nosotros Kedushá Bemitzvotav. Interesante. Kidbeshanu Bemitzvotav. Nos puso Kedushá con sus mitzvot. Que en cada mitzvah que el Yehudí habrá de cumplir, él lleva hacia sus adentros este concepto de Kedushá Elioná, Mishoresh a mitzvah, de la raíz propia de la mitzvah, Nusaf al Etzem mitzvah, más allá de la mitzvah que cumple. Y por esto, entonces, todo esto que dijo Moshe Rabbenu y la respuesta del pueblo, al principio le dijeron Naaseh y después dijeron Naaseh benishma. Entonces, ¿qué significa? Primero haremos y después haremos y estudiaremos o comprenderemos. Dijeron los Jujumim, de Barim Shevichtav y Atarrashai Leombran Beal. Aquellas cosas que están por escrito no las podemos decir de memoria. Por lo tanto, la Torá públicamente se la tiene que leer, por más que yo la sepa de memoria. Hay que leerla del texto, eso es lo escrito. Y el Beur dice que las palabras escritas, cada raíz de la santidad de ellas, está encerrada, está atesorada dentro de ese texto escrito. Y si lo decimos oralmente, no tienen santidad. Por lo tanto, cuando al principio Moshe vino, Vaisaper Laam et kol divrei Hashem, y por eso hablaba del relato que les narró al pueblo todas las palabras de Hashem. Quiere decir que dijo todas las cosas estas Beal Pe, oralmente, esto no tenía Kedushá. Y por lo tanto, todo el pueblo que dijo, todo lo que diga Dios, vamos a hacer. Raknase, Belonishma. Solamente haremos, no escucharemos. Todavía no tenían el aspecto del Nishma, de comprender, de percibir esa raíz, esa santidad elevada que atesoraban. Solamente después que dice, Vaichtov Moshe Kol Divrei Hashem, y escribió Moshe todas las palabras de Hashem, Vaikach Sefer Abderit, y tomó el libro del pacto, Vaikra Beosneam, y lo leyó a los oídos del pueblo, donde las cosas escritas ya estaban delante de ellos y les fue dados a ellas a través de la palabra escrita, la Kedushá Elioná, la santidad suprema que pertenecen a ellos. Entonces, ¿qué dijo el pueblo? Todo lo que ha dicho Hashem, nace de Hashem. A partir de aquí, entenderemos, habremos de recibir las raíces de las mitzvot, Gaboa Meal Gaboa, en este escalonamiento, cada uno superior a otro, cada palabra, cada santidad que tiene obviamente un escenario realmente impactante, dice él. Ana nafshi ketibati abe. Dice, este alma que necesita el texto escrito, recibirlo, te he dado ese texto, para que la persona, para que el pueblo pueda vincularse con el Todopoderoso. Y este es el sentido de Nishma. ¿Qué quiere decir Nishma? No solamente escuchar. Nishma quiere decir lehavin, comprender, ulekaber, y recibir todos los sodot, recibir todos los ocultos secretos de esa mitzvah que anidan allí en lo más alto. Yehudí tzarich ladat, el Yehudí debe saber, termina en el Yevot Shalom diciéndonos, el Yehudí debe saber que en todas las mitzvot de la Torah que él se propone cumplir, que aún cuando no entienda la intención que está profundamente atesorada en ellas, el Yehudí debe hacer un esfuerzo por leja a mí, por creer que toda la Torah, toda, está repleta de intenciones supremas y de raíces superiores. Y esto es lo que se dice al principio de nuestro relato de hoy. Vaisaper La'am. Moshe les relató. Quiere decir que todavía no tenían esta Torah, porque se dijeron oralmente.
Por eso dice Sipur. Y solamente después que Moshe las escribió, fueron dadas estas palabras, y entonces ahí la Kedushá suprema y el Shoresh, la raíz de la mitzvah, llegaron a este mundo y a este pueblo. Y termina el Netivot Shalom y dice, Kadosh Baruj Hu le ha dado al Yehudí toda la Torah para que pueda transcurrir todo este universo en forma elevada, en forma realmente excelsa. Todos los mishpatim, todos los juicios y estamentos no solo son la racionalidad humana, sino que es el Sejel Elohim, la inteligencia suprema de Dios. Y cada mitzvah que nosotros decidimos cumplir, estamos cumpliendo con ellas Sejel Elohim, la inteligencia suprema del Creador. Así como dicen los libros sagrados, cita los libros de su padre, y cuando el Yehudí estudia Torah en forma muy detallada, no quiere decir que estudia para entender de acuerdo a su capacidad racional, sino que lo hacemos para estudiar, para profundizar, no en mi razón, sino en la inteligencia suprema de Dios. Y cuando Yehudí hace una pregunta con respecto a algún aspecto que en principio parece una estirá, una contradicción, es de Bisifló. No es porque el Yehudí lo ha pensado, sino porque pertenece a la razón misma divina. Ejad al Sejel de los Kisheni, de la razón divina una a una razón divina dos, la segunda razón. Tajlit Kol Torah Kulá, que la meta, el objetivo de toda la Torah es una. Que Kol Devarim Haele, Leemor, Anoji Hashem Elokecha. Todo el objetivo de la Torah es, habló Dios todas estas palabras y dijo, Anoji, yo soy Hashem Dios. Quiere decir, Emuná, Ahavá y Devekut. Esa emuná es lo primero que construye la escalera. La Ahavá, el amor, que es por donde asciendo, y la Devekut, que es la estación final, a donde llego. Aún cuando yo no entienda cuál es el Shoresh, la raíz suprema de toda mitzvah, así toda la mitzvah, Kideshanu bemitzvotah, nos acercan a la Kedushá. Y esa Kedushá está asociada, vaya, con la emuná, como van a poder leerlo en nuestro comentario Andargeno. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, nos pasamos unos minutos, pero queríamos obviamente compartir con todos ustedes todo este escenario tan importante del Netivot Shalom. Muchas gracias, Besorot Tovot. Este Shabbat es el último Shabbat de Sheva, Shabbat Mevarchim, Jodesh Adar Arishon, Bezrat Hashem. Quisiera dedicar todo este Sheur a la bendita de memoria de mi mamá, Delma Esterdana, de Maharavi. Mi mamá se fue precisamente el primer día de Rosh Chodesh, Adar Aleph. Este año tengo los dos aniversarios, Adar Rishon y Adar Sheni. Así que en su bendita memoria, Nishmatat Seudá Bitzor Haim, Leilun Nishmat Ibni Morafi, Delma Esther, Bat Shoshana, Nishmatat Seudá Bitzor Haim. Muchas gracias por acompañarnos. Shabbat Shalom. Un abrazo.